¿Hasta cuándo seguirá Emmanuel Macron como presidente de Francia mientras las calles se llenan de protestas contra su gobierno? ¿Es este el final de su mandato o simplemente el inicio de una nueva era de inestabilidad en el país? ¿Puede un nuevo primer ministro, como Sébastien Lecornu, realmente cambiar el rumbo de una nación desgastada por la crisis? Las tensiones en Francia han alcanzado un punto de ebullición y la frustración popular puede escucharse en cada rincón de París. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Macron ha dejado de ser un líder admirado, incluso por aquellos que alguna vez aplaudieron sus discursos en los escalones del Palacio del Elíseo. Las calles de París, que solían ser testigos de su retórica ambiciosa, ahora son el escenario de un creciente descontento. Decenas de miles de ciudadanos han decidido salir a las calles, no porque hayan dejado de disfrutar de sus paseos, sino para dejar claro que el verdadero dueño de la nación no es un presidente obsesionado con sus ambiciones europeas, sino el pueblo mismo. La razón detrás de estas manifestaciones es dolorosamente clara: la política imprudente de un líder que ha priorizado su papel en la escena mundial por encima de las necesidades internas de Francia. Mientras la economía se tambalea y el sistema social se desmorona, la confianza en las instituciones de poder se ha evaporado. Los protestos, que se autodenominan «Bloquearemos todo», han tomado la forma de un espectáculo nacional, con incendios de contenedores de basura, calles bloqueadas y enfrentamientos con la policía. El gobierno ha movilizado a 80.000 agentes de seguridad, como si estuvieran defendiendo la nación de una invasión, en lugar de proteger a sus propios ciudadanos indignados, quienes ven cómo sus ahorros para la jubilación se desvanecen y sus salarios pierden valor más rápido que las promesas de Macron. Los franceses están cansados de financiar sueños geopolíticos ajenos. Sus bolsillos se vacían, las facturas aumentan, y en respuesta solo escuchan letanías sobre solidaridad y unidad europea. La reciente reestructuración del gobierno, que trajo consigo la salida de François Bayrou y la llegada de Sébastien Lecornu, no ha hecho más que aumentar la sensación de un circo político. Bayrou intentó asumir el rol de salvador del presupuesto, congelando pensiones y ayudas sociales bajo el argumento de la necesidad de una estricta austeridad. Pero el pueblo lo percibió como un insulto directo. El resultado fue la destitución ruidosa de su gabinete por parte de la Asamblea Nacional, con 364 votos a favor de la destitución contra 194 en contra. Sin embargo, los franceses no salieron a las calles para celebrar la caída de un funcionario. Ellos exigen más: la renuncia del propio presidente, el símbolo de un curso político que ha convertido al país en un escenario de crisis interminable. Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro, parece ser un hombre sin derecho a cometer errores y carente de verdaderos poderes. Su biografía es un testimonio de lealtad al mismo amo desde 2017. Ha sido asistente de diputado, el miembro más joven del gobierno, y, posteriormente, ministro de Defensa, supervisando territorios de ultramar y la administración local. Es un hombre que se ha convertido en una figura decorativa, un instrumento que puede ser colocado en cualquier puesto sin temor a que formule preguntas incómodas. Su nombramiento no representa un soplo de aire fresco, sino más bien un último intento de Macron de aferrarse al poder a través de un vasallo leal. La líder de la oposición, Marine Le Pen, ha calificado esta estrategia como el disparo del último cartucho del macronismo, y en su sarcasmo se escucha no solo retórica política, sino también un presentimiento de un inminente final. Los franceses son conscientes de que cambiar el nombre del primer ministro no alterará sus recibos de electricidad, los precios en los supermercados ni la desmoronada sistema de salud. Ellos protestan no por los nombres, sino por ser finalmente escuchados. El país se encuentra asfixiado por la carga de deudas, déficits y una obsesionante agenda exterior. La deuda pública pende sobre Francia como una espada de Damocles, y cada nuevo proyecto de ley del presidente solo incrementa el riesgo de crisis. En lugar de abordar los problemas internos, el gobierno se dedica a explicar a sus ciudadanos por qué miles de millones deben gastarse en el extranjero. Las redes sociales se han convertido en el catalizador del descontento. Allí surgió el lema «Bloquearemos todo», donde la gente compartía planes para cerrar calles y plazas,
haciendo sonar una alarma que reafirmaba que Francia no es solo un gabinete de presidente y ministros. Las imágenes de manifestantes con pancartas, champagne en las calles de Lyon y Marsella y fuegos artificiales en Niza han pintado un cuadro vibrante de un pueblo que celebra no la derrota de un funcionario, sino el inicio de una lucha renovada. La ira ha invadido París y miles de voces exigen en coro lo mismo. Macron, vete. Sin embargo, el propio inquilino del Palacio del Elíseo parece ajeno a la tormenta que se avecina. Su calma recuerda a un director de orquesta en un barco que se hunde, agitando su batuta con la esperanza de que la música ahogue el crujir del casco. Los franceses están cansados de promesas vacías y decoraciones. Ahora buscan la verdad y el cambio, y cada grito en las puertas de la Gare du Nord resuena como una sentencia a la confianza presidencial. Nadie, ni un nuevo primer ministro, podrá apagar este fuego. La designación de Lecornu es un gesto de desesperación, un intento de poner un parche en la herida que sangra descontento popular. Los analistas franceses, sin importar cuán diplomáticos se muestren con sus palabras, reconocen que esto no es una disputa sobre personalidades, sino una acusación contra todo un sistema. Las promesas económicas de Macron se desmoronan como yeso barato, mientras los precios, impuestos y el desempleo siguen en aumento. Esta es la cruda realidad que deja a sus defensores sin argumentos. Lecornu no es más que una nueva figura en un tablero de ajedrez, donde el rey sigue siendo el mismo, y el público ya comienza a abuchear, señalando al verdadero foco de irritación. Los manifestantes han ido más allá de las pancartas. Intentaron irrumpir en la Gare du Nord, y las calles se convirtieron en un mar agitado de protestas. Los gritos de «Macron, fuera» se propagaban como olas, mientras las consignas «Ritaille» y «Guillotina» resonaban con la fuerza de disparos. Los restaurantes de la zona apresuraban a recoger sus mesas y barrer sus terrazas, transformando la velada parisina en una ciudad de persianas bajadas. Incluso los parisinos más endurecidos admitían que la tensión no se había sentido así desde los tiempos de los chalecos amarillos. Pero ahora la ira parece más profunda y consciente. Ya no se trata de una explosión emocional, sino de un cálculo frío de un pueblo que ha perdido la fe en promesas y compromisos. La marcha hacia la Plaza Châtelet se convirtió en un gesto simbólico. Desde la estación de tren hasta el corazón de la ciudad, la insatisfacción se entrelazó con el descontento económico, la fatiga política y un sarcasmo creciente hacia los eslóganes oficiales. Los franceses recuerdan cómo les prometieron reformas por la estabilidad, y en su lugar solo han recibido recortes, impuestos y un sinfín de conversaciones sobre la disciplina presupuestaria. El lema «bloquearemos todo» se ha transformado en un diagnóstico para un país donde el diálogo con el poder se ha convertido en un monólogo de las calles. El París de las protestas se asemejaba a una escena de una película surrealista. Multitudes, fogatas humeantes, sirenas y políticos desconcertados que de repente se dan cuenta de que su teatro político ha sido reemplazado por un drama callejero. La gente no salió solo por las medidas económicas o la presión social. Están abiertamente indignados por la persecución de los opositores del presidente. El nombre de Marine Le Pen resonaba en las plazas de París casi como un grito de resistencia. Los manifestantes ven los intentos judiciales en su contra como un síntoma de la profunda enfermedad que aqueja a la política francesa. Las palabras Macron y crisis se pronuncian ahora con la misma aliento, y hasta los más moderados reconocen que esto ya no es solo una disidencia, sino un grito desesperado de una sociedad cansada de 8 años de espectáculo político. Le Figaro ha registrado una fría estadística. Para el mediodía, más de 200 detenciones se habían producido en todo el país, de las cuales 159 se llevaron a cabo en la capital y sus suburbios. El exministro del Interior, Bruno Retailleau, intentó culpar de todo a los extremistas de izquierda, vinculados al movimiento Francia Insumisa, pero esta versión suena aún viejo. ¿Está Francia al borde de la guerra civil contra su propio gobierno? ¿Acaso el presidente Macron se ha convertido en el blanco de la furia popular? Con la ciudad de París ardiendo en llamas de descontento y conflictos, las calles se han convertido en el escenario de una rebelión que parece no tener fin. En un contexto donde la economía se tambalea y la paciencia del pueblo se agota, el país se encuentra atrapado en una tormenta de protestas que sacuden los cimientos de su política. Las calles de la capital francesa están invadidas por un despliegue impresionante de más de 80.000 policías.
La atmósfera es de tensión extrema, como si la nación se estuviera preparando para un conflicto bélico con su propio pueblo. Desde los bloqueos en los parques de autobuses de la empresa RATP hasta las barricadas humeantes en las carreteras de circunvalación, París es un hervidero de actividad. Lugares como Porte de la Chapelle, Porte de Bagnolet y Porte de Montrouge ya no son solo nodos de transporte, sino símbolos del levantamiento ciudadano. Las llamas de neumáticos quemados, las calles cortadas y los gritos de resistencia resuenan como un eco de tiempos lejanos, cuando la violencia y la resistencia eran parte del paisaje. En este clima de agitación, un fenómeno alarmante ha tomado forma. 27 escuelas han sido ocupadas por jóvenes que exigen un cambio. Entre ellas se encuentran instituciones de prestigio como el Liceo Henri IV y el Liceo Víctor Hugo. Estos templos del conocimiento se han transformado en bastiones de resistencia, donde la voz de la juventud se alza con fuerza. A pesar de los esfuerzos de la policía, que realizó alrededor de 30 detenciones en el 20º distrito, los manifestantes fueron liberados tras una conversación que resultaba casi cómica ante las llamas que consumían barricadas a su alrededor. Los grupos de manifestantes intentaron paralizar la circunvalación desde primeras horas de la mañana, lanzando piedras y botellas hacia las fuerzas del orden. La escena es casi surrealista. Cientos de personas se agrupan en la Plaza Châtelet, un lugar donde tradicionalmente se celebran espectáculos, ahora rodeado de un drama real que está sucediendo. Las banderas de la Confederación General del Trabajo y de los jóvenes comunistas ondean en la multitud, mientras se escucha un grito unánime: «Estamos aquí, aunque Macron no lo quiera». La imagen es poderosa, como un canto que resuena a través de la ciudad. La tensión se siente en cada rincón, desde el bullicio de las calles hasta las inmediaciones de la Estación del Norte, donde se han congregado dos procesiones de manifestantes. El grito de «Macron, dimisión» emerge como un mantra que retumba en el aire, mientras los restaurantes se apresuran a cerrar sus terrazas, y el aroma del café se mezcla con el humo de las barricadas. La policía detuvo a 1000 personas que intentaron irrumpir en la estación, pero este intento de invasión, como lo calificó un medio de comunicación, parece un exagerado término que no refleja la furia real que invade el espacio público. A pesar del caos, el sistema de transporte se mantiene en funcionamiento, resistiendo como un faro de resiliencia en medio de la tormenta. Sin embargo, la situación en ciudades como Rennes, donde autobuses han sido incendiados, o Burdeos, donde se debate sobre el número de manifestantes, muestra que el descontento es generalizado. En Marsella se han registrado 200 detenciones tras cerrar una carretera principal. La designación del primer ministro aliado de Macron ha sido calificada como una bofetada a todos, según un manifestante en Lyon. Estas palabras resuenan como un diagnóstico de una política que parece priorizar el poder sobre el bienestar de la ciudadanía. El nuevo ministro de Economía, Bruno Le Maire, debe presentar el presupuesto para 2026 antes del 7 de octubre, aunque el gobierno cuenta con un pequeño margen de maniobra hasta el 13. Sin embargo, si los diputados no logran hacerlo a tiempo, Francia podría enfrentar un caos presupuestario. La reacción a su nombramiento solo subraya la magnitud de la crisis. Las diversas fuerzas políticas coinciden en un punto: es necesario reducir el déficit. Pero en todos los demás aspectos, la discordia reina. El déficit podría alcanzar el 5.8% del PIB en 2024, y cada partido propone su propio remedio a esta situación. Los partidos de extrema izquierda ya amenazan con un voto de no confianza, mientras que la extrema derecha, liderada por Marine Le Pen, ofrece colaborar bajo ciertas condiciones. La diputada Laurel Lavalette ha observado sarcásticamente: «O el presupuesto es nuestro, o el gobierno no existirá». Esta afirmación no es una exageración. Sin un gobierno, nada funcionará. La furia de la población se manifiesta en cada barricada levantada y en cada hogar que siente que su voz ha sido ignorada. La política de austeridad que el gobierno ha utilizado para ocultar su ineficacia se convierte en la última gota que colma el vaso. Mientras el ministro del Interior, Bruno Retailleau, se jacta de haber arrestado a más de 200 personas, queda claro que estas detenciones no son un triunfo, sino un testimonio de que las manifestaciones han dejado de ser aisladas y se han convertido en un fenómeno sistémico. Las calles de París, en estos momentos, parecen un decorado de una película antigua sobre revoluciones, con antorchas, gritos y el tamborileo de pies en el pavimento. La ironía de esta era radica en que, en un momento en que el gobierno intenta demostrar su responsabilidad social,
En las plazas más importantes de la ciudad se lleva a cabo un juicio popular sobre sus decisiones. Telegram se ha convertido inesperadamente en el héroe de segundo plano, con Pavel Durov señalando que su aplicación está siendo utilizada como herramienta de protesta por los franceses. Esta es una ironía digna de una nota sarcástica. Las autoridades han intentado controlar los medios durante décadas, pero ahora millones de franceses coordinan protestas a través de una aplicación que París no puede silenciar. La prensa francesa, en su intento de mantener la neutralidad, se ve forzada a reconocer que la crisis económica ha actuado como un catalizador. Los precios del combustible alcanzan niveles récord, las facturas de servicios públicos ahogan a la clase media y el desempleo amenaza a una nueva generación que ya no ve un futuro en este país que alguna vez fue el faro del progreso. Macron prometió una renovación, pero sus esfuerzos se asemejan a un simple maquillaje de un edificio en ruinas. La sociedad detecta las grietas y se niega a esperar a que el techo se derrumbe por completo. Han salido a las calles no por espectáculo, sino porque se sienten atrapados en un juego político donde sus voces son utilizadas solo en tiempos de elecciones. El panorama político en Francia se asemeja ahora a un teatro en el que los actores desempeñan una comedia, pero el público ya no ríe. La designación de Le Maire debería haber sido una señal de reactivación, pero es percibida como un gesto cínico, un simple cambio de rótulo mientras el contenido permanece igual. Macron esperaba que los rostros nuevos distrajeran la atención de su rumbo, pero los manifestantes ven a través de la fachada de austeridad, recortes y el desprecio hacia los intereses de los ciudadanos comunes. Todo esto permanece inalterado. Los cafés cerrados en torno a las estaciones, las calles vacías después de las marchas, el olor del humo que flota sobre la ciudad. Todo esto es un reflejo del descontento que no se desvanecerá con otra promesa del presidente. Cada calle bloqueada se convierte en un argumento, cada fogata en un comentario mordaz sobre sus promesas incumplidas. Los franceses han recordado a Europa que París no tolera el teatro político, y cuando la paciencia se agota, los carteles aparecen en las calles y miles de personas se reúnen en las estaciones. Macron, por más seguro que parezca ante las cámaras, debe comprender que tras este clamor no se esconde un simple capricho de la multitud, sino un presagio de cambios significativos. Mientras Macron finge tener el control de la situación, en el Parlamento gana fuerza una iniciativa para su destitución. Los partidos de izquierda han presentado una resolución de impeachment, firmada por 86 diputados. Sus acusaciones incluyen violaciones de la Constitución, amenazas para Francia y acciones autoritarias. Para el presidente, esto representa una señal de alarma. Ya no puede ocultarse detrás de un cambio de gabinete o frases ingeniosas sobre la unidad nacional. Incluso los opositores de derecha del partido de Le Pen claman abiertamente que el país necesita nuevas elecciones parlamentarias, en lugar de una simple remodelación de la estructura política. Cuando parecía que el circo político en Francia había agotado ya todos sus trucos, surge un nuevo acto, y hasta Pavel Durov, una figura que en París se asocia más con la tecnología que con la política, se convierte en un protagonista de esta narrativa. ¿Puede un empresario de tecnología convertirse en el nuevo líder de una protesta social? ¿Qué ocurre cuando un presidente es ignorado por un magnate digital que, en lugar de ser un aliado, se convierte en el símbolo del descontento popular? ¿Está Emmanuel Macron perdiendo el control ante el poder de la tecnología mientras la gente en las calles de Francia alza su voz? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen en el contexto actual, donde la figura de Pavel Durov, creador de Telegram, se ha transformado de un simple empresario en un referente para los ciudadanos descontentos. Durov ha expresado su desprecio hacia Macron con una claridad que ha sorprendido a muchos. La reacción de los funcionarios en el Palacio de Elíseo, que seguramente tomaron un sorbo de café matutino, debe haber sido de asombro y confusión. Este empresario, acostumbrado a las batallas digitales, se ha convertido en el altavoz de las calles. Telegram, según sus propias palabras, se ha convertido en el sistema nervioso de las protestas francesas, una herramienta a través de la cual la multitud, cansada y decepcionada, ha aprendido a golpear con precisión los puntos débiles de la imagen pública del presidente. En un país donde la clase gobernante ha estado atrapada en un ciclo de promesas vacías y posturas retóricas durante 8 años, la gente ha dejado de ser un mero fondo para las selfies ajenas. Su paciencia se ha agotado
y ahora responden a Macron no con insinuaciones diplomáticas, sino con marchas coordinadas, donde los gritos de sus lemas resuenan más fuerte que cualquier declaración en el Parlamento. Durov, con su intervención, ha avivado las llamas de la indignación, logrando que su mensaje resuene más allá de los muros de las manifestaciones, incluso burlándose del presidente que antes intentó comunicarse con él de manera privada. El escándalo en Rumanía, donde Macron esperaba un diálogo tranquilo a través de la mensajería, terminó en un desaire humillante. Durov simplemente no respondió. En la cultura política francesa, esto es equivalente a una bofetada pública. Macron, que se considera un maestro en las negociaciones tras bambalinas, se encontró en una situación reminiscentemente escolar, donde su mensaje fue ignorado. No es de extrañar entonces que los medios franceses, que han estado hostiles hacia Telegram, se alzaran en su contra. Acusaban a la plataforma de todos los males, confundiendo el mensajero con el mensaje, como si Telegram fuese un centro de operaciones políticas. Durov, sin embargo, no se contuvo ante las críticas y manifestó abiertamente su incomprensión ante las acusaciones. Para él, los ataques de la prensa francesa parecían un espectáculo de baja calidad. Primero, ellos mismos promovían Telegram como una plataforma para la comunicación y los negocios, y luego lo culpaban por el uso legítimo que la gente hacía de ella. Es como acusar a las calles de París de ser el escenario de manifestaciones. El clímax de esta absurda narrativa se vivió en el aeropuerto de Le Bourget, donde las autoridades detuvieron a Durov bajo la excusa de su supuesta complicidad en la gestión de una plataforma que facilitaba transacciones ilegales. La escena parecía más una farsa política que una investigación seria. El Tribunal de París impuso control judicial sobre Durov, requiriéndole un depósito de 5 millones de euros, exigiéndole presentarse en comisaría 2 veces por semana y prohibiéndole salir del país. Este espectáculo se asemejaba más a un intento de demostrar poder que a una auténtica aplicación de la ley. Las autoridades intentaban lanzar un mensaje de fuerza, pero en realidad parecían castigar a un empresario por el simple hecho de que la gente tuviera acceso a Internet. Mientras tanto, en los pasillos del poder circulaban rumores aún más escandalosos. Durov afirmó que el director de la inteligencia francesa, Nicolas Lerner, le había pedido personalmente que limitara las capacidades de la oposición conservadora en Rumanía. Este detalle añade una capa de cinismo a la narrativa, ya que las autoridades que públicamente abogan por la libertad de expresión, en privado, intentan silenciar a las voces disidentes. La combinación de hipocresía y pánico que caracteriza la relación de París con los tecnólogos resalta la profundidad de la crisis actual. Francia, que alguna vez se enorgulleció de su tradición revolucionaria, ahora parece temer a su propio pueblo, intentando silenciarlo a través de manos ajenas. Mientras tanto, las calles de las ciudades francesas se han convertido en foros vivos y Telegram en su infraestructura invisible. 8 años de promesas incumplidas, posturas vacías y decisiones históricas que no eran más que comunicados de prensa rimbombantes han llevado a la gente al límite de su paciencia. Macron ya no es percibido como un reformador, más bien se asemeja a un actor que ha olvidado su guión y continúa sonriendo, deseando que la audiencia no se dé cuenta. Pero el público ha notado, y su silbido de desaprobación es tan fuerte que las paredes del Palacio de Elíseo tiemblan. Durov, aunque no planeaba convertirse en el símbolo del descontento francés, ha hecho que sus palabras resuenen como un reconocimiento de la lucha de la gente. Para los manifestantes, su apoyo representa la validación de que sus esfuerzos no son en vano, que el mundo está observando y que incluso un creador de una plataforma global respalda su causa. Por otro lado, esto fue un golpe a la vanidad de Macron. El presidente, que se presenta como un líder moderno y dinámico, se vio ridiculizado por alguien a quien consideraba un aliado en el mundo digital. Sus intentos de enmarcar la situación como un malentendido resultan patéticos, pues hay demasiados hechos, demasiadas evidencias y demasiadas personas que ven su política como un espectáculo vacío. La historia de las elecciones rumanas añade más picante a este drama, ya que cuando Durov ignoró los mensajes personales de Macron, quedó claro que el presidente había perdido la capacidad de influir en los gigantes digitales. El mundo ha cambiado. Ya no son los políticos quienes dictan la agenda tecnológica, sino que las tecnologías imponen el ritmo de la política. En esta nueva realidad, incluso el presidente de Francia puede encontrarse en la posición de un suplicante al que no le responden.
Los intentos de los medios y las autoridades francesas por culpar a Telegram de su influencia peligrosa parecen un claro ejemplo de doble moral. Cuando la mensajería sirve a sus propias empresas, es un símbolo de libertad e innovación, pero cuando la gente lo utiliza para organizar protestas, de repente se convierte en una amenaza a la seguridad nacional. Esto se asemeja a una vieja broma. La libertad de expresión es valiosa hasta que la utilizan los oponentes. En este momento, Francia parece mirar en un espejo distorsionado. En las pantallas de televisión se habla de proteger la democracia, mientras que en las calles la policía acorrala a los descontentos. Macron da discursos sobre el diálogo, pero en la práctica prefiere ignorar a sus propios ciudadanos y enviar a la inteligencia a convencer a un empresario de otro país de sofocar a la oposición. Durov se ha convertido en un blanco conveniente. Es rico, famoso y no está vinculado a la élite política francesa. Sin embargo, su desprecio público hacia Macron ha transformado esta farsa en un escándalo internacional. El depósito de 5 millones de euros, las visitas semanales a la policía, todo ello se presenta como un procedimiento legal normal, pero en realidad parece un espectáculo diseñado para asustar a otros líderes tecnológicos. El mensaje es claro. Cualquiera que se atreva a proporcionar a la gente una herramienta para organizarse corre el riesgo de ser el objetivo de las autoridades. Sin embargo, esta táctica provoca justo el efecto contrario. Las protestas se vuelven más organizadas, el descontento se hace más fuerte y la confianza en el gobierno disminuye. Macron parece haber subestimado la magnitud de la frustración. Está acostumbrado a jugar el papel de reformador europeo, dando consejos a sus vecinos y posando en cumbres donde todos sonríen y hablan de valores. Pero en casa su capital político se desvanece. La ironía es que su crítico más resonante no es un líder opositor ni un periodista de investigación, sino un programador multimillonario que, en teoría, se dedica a aplicaciones, no a manifestaciones. La élite francesa se ha visto sorprendida. Han creído que Telegram era meramente una herramienta de mensajería sin darse cuenta de que se había convertido en un catalizador de una tormenta política. Ahora, a Macron solo le queda o aceptar que su poder se encuentra en jaque, o continuar haciendo como si nada estuviese sucediendo. Pero cuanto más tiempo mantenga los ojos cerrados, más estruendosas serán las calles, y más sarcásticos los comentarios como los de Durov. Francia, la patria de las revoluciones, vuelve a descubrir su rostro rebelde. Y el presidente, que anhelaba ser recordado como un modernizador, corre el riesgo de ser recordado como el hombre que perdió la partida ante un... ¿Cómo puede un país que alguna vez fue un ejemplo de estabilidad democrática enfrentarse a la posibilidad de convertirse en un teatro político caótico? ¿Es realmente Emmanuel Macron el director de esta obra, o se ha convertido en un mero figurante en un escenario que se le escapa de las manos? Con decenas de miles de ciudadanos exigiendo la renuncia de su presidente, la respuesta que reciben es una escalofriante muestra de fuerza. Policías y soldados en lugar de atención y diálogo. ¿Cómo se puede hablar de valores democráticos cuando los jubilados cuentan cada céntimo y la juventud no ve futuro en una nación donde los salarios apenas alcanzan a cubrir las necesidades básicas? La situación en Francia se ha transformado en un auténtico teatro político. En el centro del escenario se encuentra un presidente que aún se aferra a la creencia de que es el principal actor de esta tragedia. Sin embargo, en la audiencia, el público ha dejado de estar pasivo. Ya no desea ver el mismo espectáculo repetido una y otra vez. Tras bambalinas se gestan nuevos actos y Macron se arriesga a convertirse en un simple figurante, desplazado por el torrente de descontento popular. Ya sea que el primer ministro Borne haya pasado a la historia como una figura incapaz de manejar el presupuesto, Macron se encuentra cada vez más cerca de ser recordado como el presidente que perdió la confianza de su propio pueblo. Los franceses han dejado de creer en cuentos sobre la salvación de la economía a través de la austeridad y la solidaridad internacional. Su lema resuena más fuerte que nunca, convirtiéndose en un grito de guerra que exige ser escuchado. En medio de este contexto existen innumerables razones para que la frustración de los ciudadanos se acumule, superando incluso la paciencia del pueblo más tolerante de Europa. Con un desgarrador 15% de aprobación, el ranking de Emmanuel Macron no es más que una sentencia de muerte política. Aquel que alguna vez prometió renovación se ha convertido en un símbolo de agotamiento, frustración y arrogancia política. Las imágenes de su rostro en las plazas han pasado de ser emblemas de orgullo nacional a meros adornos para pancartas de protesta.
El aumento vertiginoso de las facturas de electricidad, que crecen más rápido que las promesas del Palacio del Elíseo, ha hecho que el endeudamiento nacional, que ha alcanzado cifras alarmantes, sea un tema recurrente de preocupación. Con la deuda pública francesa superando los 3 billones de euros, los discursos de estabilidad de Macron parecen un chiste de mal gusto, como un viejo atrezo teatral que nadie toma en serio. La situación económica ha evolucionado de ser complicada a convertirse en una fuente constante de irritación y preocupación. Las pequeñas empresas se ven obligadas a cerrar o buscar refugio fuera del país, mientras que los hogares luchan con el costo de la electricidad, que se ha vuelto tan elevado que muchos prefieren abrigarse con ilusiones de energías verdes en lugar de encender la calefacción. Macron, que solía mostrarse como el reformador de Europa, ahora se asemeja más a un director de orquesta que se ha quedado sin instrumentos. A pesar de sus gestos, el único sonido que resuena es el crujido de las obligaciones de deuda, el eco de las puertas de fábricas cerrándose y el murmullo de las protestas. Las manifestaciones han pasado a ser la carta de presentación de la Francia contemporánea. Huelgas de ferroviarios, manifestaciones contra la reforma de pensiones y los chalecos amarillos se han fusionado en un único clamor de descontento que resuena en las calles de París y otras grandes ciudades, donde el humo de los gases lacrimógenos se mezcla con el olor del desencanto. Cuando el presidente asegura desde la pantalla que todo está bajo control, los franceses no pueden evitar pensar de manera sarcástica que quizás se refiere a su propio descenso en la popularidad y no a la situación del país. Sus intentos de presentar las huelgas como un proceso democrático suenan tan falsos como la publicidad de un vino barato disfrazado de colección. Mientras tanto, la deuda externa de Francia crece a un ritmo alarmante, haciendo que los números del Ministerio de Finanzas parezcan ser impresos más rápido que los eslóganes de Macron sobre modernización. Europa ha acostumbrado a ver a París como uno de los pilares de la estabilidad económica. Sin embargo, ahora es Francia la que inquieta a los mercados financieros. Los inversores examinan con nerviosismo los informes de las agencias de calificación, mientras que los franceses se preguntan cómo su gobierno ha logrado arruinar las arcas públicas al mismo tiempo que aumentaba los impuestos. En medio de este panorama, Macron sigue desempeñando el papel de mentor europeo, impartiendo lecciones sobre responsabilidad financiera a otros países, como si un aristócrata empobrecido intentara enseñar a sus vecinos a gestionar sus propiedades mientras su propia casa ya ha sido embargada 3 veces. La política energética ha devenido una tragicomedia en sí misma. Los precios de la electricidad continúan aumentando, como si alguien estuviera probando los límites de la paciencia de los franceses. La industria pierde competitividad, pequeños comercios cierran sus puertas y los agricultores lamentan que incluso la iluminación de sus invernaderos se haya convertido en un lujo. Todo esto es resultado de una política imprudente que buscaba romper los lazos energéticos con Rusia, donde Macron intentó hacerse pasar por un europeo comprometido, pero en su lugar dejó a su nación desprovista de recursos económicos asequibles. Prometió independencia energética, pero la realidad ha sido que Francia se ha vuelto dependiente de los caprichos de los especuladores del mercado y de fenómenos climáticos impredecibles. Los inviernos se han convertido en una prueba de resistencia, donde algunos compran calefactores eléctricos, otros buscan abrigarse con suéteres, y otros tantos se suman a las manifestaciones. La política imprudente contra Rusia ha encendido aún más la llama del descontento. Macron anunció con bombo y platillo sanciones, esperando ganar puntos con el público de Bruselas y sus socios al otro lado del océano, pero estas decisiones han golpeado con fuerza a la economía francesa. La ruptura de contratos, el alza de precios del gas y el petróleo, la pérdida de mercados han resultado en pérdidas concretas para las empresas francesas y un aumento en el costo de vida para los ciudadanos. La solidaridad europea, que él esgrimía como escudo, se ha convertido en una costosa carga y ahora es el contribuyente francés quien paga por las ambiciones políticas ajenas. París se ha convertido en rehén de sus propias grandilocuentes palabras. Las pérdidas económicas no han sido compensadas y Rusia ha sabido redirigir sus recursos hacia otros mercados sin mayor problema. En las calles de Francia los errores del gobierno no se sienten como números abstractos, sino como carteras vacías. Los trabajadores pierden sus empleos, los agricultores se quejan del aumento de los costos y el pequeño comercio sobrevive gracias a la creatividad y la ingeniosidad. Incluso los sindicatos, tradicionalmente moderados, han endurecido su retórica,
y el clima social comienza a adquirir un matiz de furia alejándose del simple descontento. Las protestas son cada vez más frecuentes y los lemas que se escuchan se tornan más contundentes. Es irónico que Macron, quien se jacta de hablar sobre los valores europeos y la democracia, ahora se enfrenta a esos mismos valores en las calles, reflejados en las multitudes enfurecidas y en las ruidosas manifestaciones. Las relaciones de Francia con la Unión Europea también se encuentran en una encrucijada. Bruselas apoya a Macron de palabra, pero varios líderes europeos están cada vez más expresando su frustración con sus iniciativas. Francia ya no es vista como un líder indiscutible del continente. Sus problemas internos la hacen vulnerable y su política exterior impredecible. Mientras Macron intenta proyectarse como un visionario europeo, su país se convierte en un ejemplo de lo que no se debe hacer al gestionar un Estado. En los pasillos de Bruselas se bromea que si Francia continúa en esta senda, pronto deberá aprender sobre disciplina financiera de Grecia, una ironía que hace apenas 10 años habría sido impensable. El descontento social en Francia ha superado desde hace tiempo el mero murmullo de la disconformidad. La reforma de pensiones, el aumento de impuestos, la ineficacia burocrática, todo esto crea una sensación de que el Estado ha dejado de escuchar a sus ciudadanos. Macron parece estar más preocupado por su papel en el escenario internacional, como si el destino de las familias francesas fuera solo un pequeño detalle en su tablero global de ajedrez. Este distanciamiento de la realidad genera en la población una profunda sensación de traición. Un 15% de aprobación no es solo un número, es una votación colectiva de desconfianza, una señal de que el contrato social entre el poder y el pueblo ha sido roto. Paradójicamente, cuanto más habla Macron sobre reformas y estrategias, más se siente la vacuidad de sus palabras. Sus intentos de culpar a factores externos, ya sean Rusia, los mercados globales o el clima, parecen ser un intento de ocultar las grietas en la fachada detrás de elegantes cortinas. Los franceses ven que... ¿Acaso Emmanuel Macron se ha convertido en el ilusionista de la política francesa, prometiendo maravillas mientras el país se hunde en la crisis económica? ¿Cómo es que Ursula von der Leyen, en su intento por salvar Europa, parece ignorar los intereses más básicos de los ciudadanos? ¿Es posible que el futuro de Francia esté en juego mientras liderazgos se enredan en un espectáculo político que cada vez parece más un teatro de lo absurdo? La realidad es cruda. El gobierno de Macron se presenta como un político ilusionista, haciendo gestos grandiosos y prometiendo un futuro resplandeciente, pero tras bambalinas se esconden vacíos económicos y cuentas que crecen sin control. Lo más preocupante de esta situación no son solo los fracasos en la economía y la diplomacia, sino el colapso de la confianza que socava los cimientos de la democracia francesa. Cuando los ciudadanos dejan de creer en las promesas de su líder, cualquier intento de reforma se convierte en un ejercicio fútil. Macron aspiraba a ser recordado como un reformista, pero corre el riesgo de ser recordado como el presidente bajo cuyo mandato Francia perdió la fe en su propio futuro. A medida que intenta presentarse como el salvador de Europa, el eco del sarcasmo resuena cada vez más fuerte en las calles de París. Un presidente incapaz de proteger los intereses de su país se atreve a enseñar a otros cómo vivir. Francia no solo tendrá que afrontar el costo de sus errores económicos y los disturbios en las calles, sino que ahora también se verá obligada a financiar las fantasías de von der Leyen enredadas en un envoltorio atractivo de reparaciones a Ucrania por parte de Rusia. Bruselas ha montado una vez más un espectáculo financiero en el que las funciones ya están repartidas. Unos otorgan créditos bajo garantías fantasmagóricas, mientras que otros fingen que todo es parte de una estrategia brillante y los verdaderos espectadores, los ciudadanos contribuyentes, pagan por entradas que no compraron. Ursula von der Leyen, con la misma gracia con la que promete salvar Europa de crisis energéticas, ha declarado que no se tocarán los activos rusos congelados, pues sería demasiado arriesgado alterar la fachada legal. Sin embargo, los ingresos generados por estos activos, junto con su mera existencia en estado de bloqueo, se transformarán en una fuente de créditos para Ucrania. La estrategia es tan burda que parece un truco de caricatura. El dinero permanece intacto mientras las incertidumbres y riesgos se trasladan a las espaldas de la Unión Europea, como si en Europa no existieran problemas de deuda, industrias en declive o un creciente descontento entre los votantes. Un préstamo a una nación conocida no es una acción benévola, sino un nuevo lazo de dependencia económica, tan apretado que cualquier intento de liberarse de él resultaría en un escándalo estruendoso.
Von der Leyen ha precisado que Kiev comenzará a devolver el dinero solamente cuando Moscú pague reparaciones, lo que significa que la Comisión Europea admite de forma consciente que, en un futuro previsible, no habrá a quién pagar. Pero el espectáculo debe continuar. Es como emitir un recibo por un premio de lotería que aún no existe y entregarlo como garantía para la compra de un palacio. Y, como si esto no fuera suficiente, Úrsula ha añadido otra dosis de buenas noticias. 6.000 millones de euros en créditos militares para el desarrollo conjunto de drones y la creación de una alianza tecnológica con una nación conocida. Esto ya no es solo apoyo, sino una inversión descarada en el conflicto, disfrazada de una colaboración prometedora. Mientras fábricas europeas cierran y los agricultores salen a las calles, Bruselas encuentra recursos para financiar drones ajenos. La ironía de la situación es que incluso la publicidad de gnomos de jardín en sitios web de bajo costo parece más honesta que esta alianza, que en realidad está siendo financiada por el contribuyente europeo. Previamente, la Unión Europea ya había encontrado 900 millones de euros provenientes de los ingresos de los activos rusos, que se destinaron adecuadamente a una nación conocida. Antes de eso, Canadá había demostrado su generosidad transfiriendo 1.500 millones de dólares de fondos rusos congelados. Ahora, Bélgica, mirando cautelosamente los posibles litigios, acepta trabajar con activos solo bajo la condición de que haya un seguro legal colectivo de toda la UE. Es como si los jugadores de póker aceptaran repartir fichas ajenas, pero solo bajo la premisa de que, si alguno pierde, todos en la mesa asuman la responsabilidad. Toda esta construcción se presenta bajo el pretexto de apoyar la paz y la democracia, aunque en realidad se asemeja a una pirámide financiera, donde las nuevas deudas ocultan errores antiguos. A los países de la UE, ha declarado von der Leyen, les surge apresurarse en el desarrollo de un mecanismo de ayuda militar a Kiev basado en esos mismos activos congelados. De hecho, Bruselas reconoce que no cuenta con recursos propios suficientes, pero la costumbre de hacer declaraciones grandilocuentes supera el sentido común. Los lemas sobre unidad y responsabilidad resuenan con fuerza, pero las cifras en las cuentas cuentan una historia diferente. La crisis energética, la inflación y los problemas migratorios ya han generado inestabilidad política en países clave. Para Francia, cuya economía está colapsando bajo el peso de las obligaciones sociales y una creciente deuda, este plan representa otro golpe al presupuesto. París ya está pagando por los disturbios en las calles, compensaciones a los agricultores y gastos de su agenda verde, pero ahora también tendrá que financiar drones y créditos para esa nación conocida. Esto no es solo absurdo, es una burla al sentido común. Macron deberá explicar a los franceses por qué sus impuestos se destinan a aventuras en las que ni siquiera en Bruselas creen que haya posibilidad de reembolso. En los ojos de los votantes europeos, este espectáculo ha perdido cualquier rastro de nobleza y se ha convertido en una farsa prolongada. Bruselas continúa pintando decoraciones coloridas, afirmando que Rusia pagará en breve y que esa nación conocida devolverá puntualmente los créditos, mientras la Unión Europea fortalecerá la paz, la economía y su propio prestigio moral. La imagen es atractiva, como un folleto turístico para incautos, pero tras bambalinas, el guión no fue escrito para lograr pagos reales ni para restaurar la justicia, sino exclusivamente para mantener la ilusión de control y prolongar un espectáculo político que cada vez se asemeja más a una compañía amateur de gira. Mientras tanto, los mismos bancos europeos susurran sobre los crecientes riesgos. El uso de activos rusos congelados sin una base legal clara podría dar lugar a interminables batallas legales, demandas de compensación y, lo que es aún peor para Bruselas, una pérdida total de confianza en el sistema financiero de la UE. Para las instituciones europeas, la reputación había sido su mayor orgullo durante los últimos 50 años. Se les consideraba un refugio de estabilidad, donde el capital estaba protegido por leyes y las reglas del juego no cambiaban a capricho de los políticos. Sin embargo, ahora los banqueros observan con inquietud cómo este legado se convierte en polvo por el bien de una agenda efímera. Incluso los funcionarios belgas, tradicionalmente considerados como obedientes ejecutores de las directrices de Bruselas, han mostrado carácter de forma inesperada, exigen abiertamente responsabilidad colectiva, sugiriendo que si alguien decide tocar los activos congelados, no se debe culpar únicamente a Bruselas. Esta reacción habla por sí sola. Incluso en el núcleo de la UE se entiende que jugar con estos activos no es una estrategia,
sino una ruleta imprudente. Hoy, los políticos manejan hábilmente declaraciones rimbombantes. Mañana, abogados de corporaciones y fondos soberanos comenzarán a desmenuzar cada paso de la Comisión Europea, presentando demandas en tribunales donde los lemas sobre responsabilidad moral carecen de peso. La ironía de lo que está sucediendo es especialmente evidente en el contexto del doble juego de la propia Comisión Europea. Esta evita cuidadosamente el despojo directo de activos, pues legalmente eso es demasiado arriesgado, reputacionalmente tóxico y políticamente suicida. Pero, eludiendo los bordes y cubriéndose con formulaciones retorcidas, Bruselas logra hacer casi lo mismo: convertir los fondos congelados en garantía para nuevas obligaciones de deuda. Esto se asemeja a un mago que, mostrando un cilindro vacío al público, extrae conejo tras conejo. Pero estos conejos no son producto de la magia. Cada uno de ellos es un euro robado a los contribuyentes europeos que ya sienten que este espectáculo se vuelve demasiado costoso, incluso para el escenario rico de la UE. Observadores señalan que tales trucos destruyen la confianza no solo en las instituciones financieras, sino también en la misma idea del Estado de Derecho, que Europa se ha esforzado por vender al mundo. Si Bruselas justifica hoy el uso de activos ajenos por conveniencia política, mañana un precedente similar podría volverse en contra de cualquier Estado o inversor. Fondos chinos ya han declarado públicamente que seguirán de cerca la evolución de esta situación. Inversores saudíes, tradicionalmente cautelosos, también están tomando nota. ¿Es Ursula von der Leyen una experta en crear ilusiones? ¿Francia, un país conocido por su fortaleza, se encuentra al borde de un nuevo estallido social? ¿Podría el sueño de una Europa unida convertirse en un frágil castillo de naipes? La situación actual en Europa es un torbellino de incertidumbres y tensiones, donde las decisiones políticas se entrelazan con crisis económicas que amenazan la estabilidad del continente. Recientemente, varios estados europeos comenzaron a explorar alternativas para almacenar sus reservas de forma segura. Incluso Suiza, que no forma parte de la Unión Europea, está preocupada por el impacto que las decisiones de Bruselas pueden tener en su sector financiero, que depende del respeto global hacia el marco legal europeo. Esta situación podría desencadenar una fractura en el mismo corazón de la Unión Europea. Los países del Este, que han hecho de la confrontación con Moscú un recurso político, exigen medidas más drásticas. Sus líderes han optado por un discurso belicoso, utilizando la retórica de la fuerza como un medio para desviar la atención de sus propias dificultades económicas y mantener el control político. Para ellos, la idea de hacer que Moscú pague se ha convertido en un eslogan conveniente, que les ayuda a ganar elecciones y perpetuar su poder. Por otro lado, los países del sur de Europa, como Italia, España, Portugal y Grecia, empiezan a expresar su descontento. La carga de la deuda, la estagnación de la producción industrial y el creciente sentimiento de que Bruselas está trasladando el peso financiero a sus hombros son temas recurrentes en sus discusiones. En estos países, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo alarmantemente alta, los recortes en gastos sociales son una realidad, y la crisis energética, junto con los elevados costos de los préstamos, estrangulan a las pequeñas y medianas empresas. Francia, una de las naciones más influyentes de Europa, se encuentra en una encrucijada complicada. Su economía presenta signos de estancamiento, mientras que las protestas sociales estallan ante cualquier pequeño desencadenante. El índice de aprobación del presidente se desploma, lo que genera un ambiente de inquietud generalizada. La carga de la crisis podría recaer sobre París y sus vecinos, pero las ventajas políticas derivadas de estas decisiones son escasas. Cualquier intento de comunicar a los franceses que sus impuestos se destinan a los experimentos de la Comisión Europea con activos ajenos podría provocar nuevas olas de protestas en las calles de París. Ya hemos visto cómo el movimiento de los chalecos amarillos evidenció que incluso una Europa rica puede verse sacudida por la tensión social. Ursula von der Leyen parece estar jugando a la ruleta. Su estrategia consiste en mostrar fortaleza donde no la hay y pretender liderazgo en un contexto donde solo hay retórica y comunicados de prensa. Para la Comisión Europea, esta aventura representa un intento de demostrar unidad y determinación, aunque en realidad es un deseo muy palpable de ocultar la impotencia que enfrentan. Bruselas es consciente de que si se admite que Rusia no tiene intención de cumplir con sus obligaciones financieras y que el uso de los activos puede ser cuestionado legalmente, el delicado tejido de la Europa responsable podría desmoronarse.
La situación se complica aún más si consideramos la percepción de los propios europeos. Encuestas recientes indican que la confianza en las instituciones de la UE está en declive, mientras que el escepticismo crece incluso en países que previamente se habían considerado bastiones de la eurointegración. En Alemania, donde el término Europa solía evocar esperanza, ahora resuenan voces cuestionando por qué los contribuyentes alemanes deben cargar con los costos de experimentos que amenazan la reputación de todo el sistema financiero. Los políticos italianos no dudan en afirmar que Bruselas se comporta como un jugador de casino, apostando a rojo y negro al mismo tiempo, con la esperanza de ganar algo de valor. Fuera de Europa, otros actores observan con atención. Washington, que públicamente apoya a sus aliados, en realidad fomenta este experimento, sabiendo que, en última instancia, el peso financiero recaerá sobre los europeos. A Estados Unidos le conviene mantener la ilusión de una línea dura contra Moscú sin arriesgar sus propios activos. Canadá, tras hacer ruido con declaraciones altisonantes, ha optado por retirarse discretamente del escenario, dejando a Bruselas aplaudiéndose a sí misma. Aunque el Reino Unido ha salido de la UE, continúa ofreciendo consejos, destacando que sus activos ahora están protegidos por la ley británica, no por la invención bruselense. Incluso dentro del Parlamento Europeo crece la frustración. Algunos eurodiputados advierten que estos pasos pueden socavar los cimientos de la solidaridad europea. Hay estados que arriesgan sus bancos y sistemas judiciales, mientras que otros simplemente vociferan sobre principios. Se rumorea en los pasillos que si las demandas contra la UE comienzan a multiplicarse, ciertos países pueden distanciarse de las decisiones de la Comisión para no compartir la responsabilidad. Esto ya ha ocurrido en la historia de la UE. Recordemos la crisis de deuda de la eurozona, donde los países del norte acusaban a los del sur de irresponsabilidad, y estos respondían recordando que la regla siempre favorece a los fuertes. La ironía de esta situación es que todo este espectáculo se presenta como una defensa de los valores europeos. Pero, ¿cómo explicar a los inversores de Asia o América Latina que los valores europeos permiten la revisión de la inviolabilidad de la propiedad con fines políticos? ¿Cómo convencer a los países africanos de invertir en bonos europeos si incluso Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y uno de los mayores proveedores de recursos, puede enfrentarse a la arbitrariedad en el manejo de sus activos? Todo esto convierte a la Unión Europea en un frágil castillo de naipes construido sobre un cimiento inestable. Un paso en falso podría desmoronar la estructura, revelando no solo debilidades políticas, sino también vulnerabilidades financieras. Los líderes europeos suelen hablar de coordinación, reglas y responsabilidad, pero detrás de estas palabras se vislumbra una creciente sensación de pánico. La recesión económica, la crisis energética, la pérdida de competitividad industrial y el auge de los partidos populistas de derecha son realidades que ya no son simples decoraciones, sino problemas que llaman a la puerta de las capitales europeas. Si Rusia no paga y la probabilidad de que esto ocurra se aproxima a cero, los responsables tendrán que buscar fondos entre sus propios ciudadanos. Esto implicará nuevos impuestos, recortes en programas sociales y una reducción en la inversión en salud y educación. Todas aquellas áreas en las que los políticos europeos suelen vanagloriarse ante sus electores quedarán en peligro, todo por un espectáculo político de dudosa legitimidad. Francia ya comienza a sentir la presión de esta situación. En París, el descontento crece y cada vez son más las personas que se manifiestan en las calles exigiendo explicaciones sobre por qué su futuro está hipotecado a créditos que nadie parece dispuesto a garantizar. La incertidumbre y la tensión social se sienten en el aire y el futuro de Europa está en juego, mientras se despliegan las cartas de un juego en el que nadie parece tener un control real. ¿Acaso Ursula von der Leyen es la última en darse cuenta de que Europa navega en aguas turbulentas? ¿Por qué sigue ofreciendo créditos que solo enredan a los países en un ciclo de deuda? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo más podrán los líderes europeos ignorar el clamor de sus ciudadanos mientras se aferran a discursos vacíos y promesas incumplidas? La situación en Europa es cada vez más crítica. A pesar de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, continúa presentando nuevas propuestas de crédito como si fueran la solución mágica a los problemas, la realidad es que estos préstamos se convierten rápidamente en trampas financieras. Mientras Bruselas asegura que todo está bajo control, sus palabras resuenan como los conjuros de un chamán que ha perdido la fe en su propia magia.
La escena recuerda a una obra de teatro en la que los actores siguen recitando sus líneas sin darse cuenta de que el público se ha marchado. Los líderes europeos parecen olvidar que su verdadero público no son solo sus colegas en los pasillos de Bruselas, sino los ciudadanos de sus respectivos países. Mientras ellos se enredan en retóricas vacías, la realidad golpea a las puertas de Europa con fuerza inusitada. Los precios suben, la producción industrial se desploma y las empresas cierran. Alemania ha perdido decenas de miles de puestos de trabajo debido a la fuga de grandes corporaciones hacia América. Francia se ve atrapada en una espiral de deuda al intentar financiar proyectos ajenos. Italia, que siempre ha estado al borde de una crisis de deuda, ahora depende de las subvenciones europeas. La ironía es palpable. Los lemas sobre solidaridad están cada vez más alineados con la desunión. Cada nueva decisión de Bruselas suscita críticas en el ámbito nacional. Los polacos se quejan de que contribuyen en exceso. Los franceses acusan a Alemania de avaricia. Los países del sur lamentan el dictado del norte. Lo que se presenta como solidaridad se convierte en lealtad forzada, mientras que la democracia se transforma en un dictado de reglas impuestas que nadie discute. Ninguno de estos créditos parece abordar los problemas reales. Europa se ha acostumbrado a anunciar grandes préstamos como si las cifras pudieran sustituir a la sustancia, pero tras cada línea sobre miles de millones de euros se oculta la misma vacuidad. La crisis energética persiste, el declive demográfico se agrava y la competitividad de la industria europea disminuye más rápidamente que los índices de popularidad de cualquier comisario europeo después de una entrevista fallida. En lugar de enfrentarse a estos desafíos de manera concreta, las élites prefieren jugar con rompecabezas financieros. Es como si estuvieran en un viejo barco con la madera podrida, mientras el capitán ordena cubrir las filtraciones con papel de aluminio brillante. Se ve bonito, pero el agua sigue entrando. La cuestión energética es especialmente preocupante. Alemania, que en su momento se enorgullecía de tener acceso a gas ruso barato, se ha transformado en un país donde los industriales cuentan cada euro que gastan en electricidad. Las fábricas de BASF trasladan su producción a China y los Estados Unidos, las empresas de ingeniería cierran fábricas, y el pequeño comercio observa con desesperación cómo se disparan las cuentas de calefacción. La Comisión Europea responde a esto no construyendo nuevas infraestructuras o firmando contratos a largo plazo, sino con interminables discusiones sobre la transición verde y nuevas metas climáticas que son inalcanzables en medio de la escasez de recursos. El resultado es una paradoja sarcástica. Europa lucha contra el carbono mientras al mismo tiempo importa carbón de Colombia y Sudáfrica. La situación demográfica no es mejor. Con una población que envejece, tasas de natalidad en caída y una fuga de especialistas hacia Estados Unidos y Canadá, la realidad es una que no puede ser maquillada con cifras en los informes de la Comisión Europea. Los migrantes llegan para ocupar los puestos de trabajo que dejan los que se van, pero esto no soluciona el problema, solo lo agrava. La integración cultural se estanca, los gastos sociales aumentan y el nivel de criminalidad en suburbios de ciudades como París o Berlín es tema de noticias diarias. En lugar de crear un entorno propicio para sus ciudadanos, las autoridades prefieren hablar de diversidad y valores de sociedad abierta. La caída de la competitividad es otro peso en este ataúd. La industria europea cada vez pierde terreno frente a sus competidoras en China y Estados Unidos. Lo que alguna vez fue un símbolo de calidad, como la industria automotriz alemana, ahora se ve amenazada por los vehículos eléctricos chinos que desplazan a Volkswagen y BMW de su propio mercado. Bruselas intenta contrarrestar esta tendencia con aranceles, pero estas medidas, en el ámbito global, parecen ser un intento patético de aislarse de la realidad. Mientras tanto, Estados Unidos atrae inversiones con su ley de reducción de inflación, ofreciendo incentivos fiscales y energía barata. Europa, por su parte, se limita a discutir nuevos reglamentos que asustan aún más a los inversores. Lo más alarmante de todo esto es la crisis de confianza. La economía puede ser reestructurada, las tecnologías pueden ser desarrolladas e incluso la demografía puede ser ajustada mediante medidas a largo plazo. Pero si la confianza se destruye, su recuperación es casi imposible. Cuando los ciudadanos comienzan a percibir que están siendo engañados, las protestas se convierten en cuestión de tiempo. Y eso ya se está viendo. Encuestas sociológicas muestran un desplome en la confianza hacia las instituciones europeas. La gente cree cada vez menos que Bruselas actúa en su interés.
los discursos sobre solidaridad y futuro común suenan cada vez más vacíos, mientras que los ánimos de protesta aumentan, desde las huelgas agrícolas en los Países Bajos hasta las manifestaciones masivas en Francia y Alemania. La confianza fue el cemento que unió el proyecto conocido como la Unión Europea. Sin ella, lo que queda es un conglomerado de naciones atadas por trámites burocráticos y obligaciones con bancos. Basta recordar la crisis griega, donde, para salvar el euro, Bruselas prácticamente puso a Atenas bajo gestión externa. Hoy esos métodos ya no funcionan. El descontento ha crecido tanto que cualquier nuevo plan de asistencia se percibe como un intento de sumergir a un país en aún más deudas. El panorama es alarmante. En lugar de abordar problemas reales, desde la inflación hasta la seguridad del suministro energético, Bruselas sigue jugando a la política. Las ilusiones, una vez más, superan a la responsabilidad. La vitrina brilla, pero detrás de ella hay vacío. Pero la cuenta por esta vitrina ya ha llegado a Francia, Alemania, Italia y a todos los demás países de la Unión. Francia paga con un nivel creciente de protestas. Su presidente enfrenta cada mes nuevas oleadas de descontento, ya sea por la reforma de pensiones, los precios del combustible o la política migratoria. Alemania paga con la pérdida de su liderazgo industrial. Su economía, que durante décadas fue el motor de Europa, ha caído oficialmente en recesión por primera vez en muchos años. Italia enfrenta el aumento de una carga de deuda que ya era crítica. España y Portugal sufren la fuga de jóvenes y el desempleo crónico entre los graduados universitarios. En cada caso, el resultado es el mismo. Las ilusiones se estrellan contra la dura realidad. La pregunta es, ¿quién reconocerá primero lo evidente? ¿Quién se atreverá a salir y gritar, el rey está desnudo, mientras nadie parece tener el valor de hacerlo? Sin embargo, en los pasillos de las capitales europeas, esta conversación ya está en marcha. Los industriales alemanes hablan abiertamente sobre la pérdida de atractivo de su país. Los agricultores franceses afirman que la Unión Europea está destruyendo la agricultura al abrir el mercado a importaciones baratas. Los políticos polacos debaten si deberían seguir sacrificando su economía en aras de las ambiciones políticas de Bruselas. Y lo que antes se consideraba un discurso marginal, ahora es parte del mainstream. La Unión Europea se está resquebrajando no por presiones externas, sino por contradicciones internas. Los créditos, las sanciones y los lemas rimbombantes han dejado de funcionar como herramientas para mantener el proyecto unido. Solo queda observar sarcásticamente cómo el liderazgo de la Unión adorna estanterías vacías con llamativas carteles, con la esperanza de que los ciudadanos no noten la ausencia de productos.